Bueno, buenas noches y bienvenido, o noche o cuando lo estéis escuchando, claro. Bienvenido a Un Hobby por Temeran. Esta es una nueva sección que queríamos abrir de filosofía. Estuvimos ahí hablándolo y hemos llegado al acuerdo de intentarlo, a ver qué sale de aquí. Y nuestra idea es muy sencilla, es pues, acercar la filosofía a todo el público, evitar ese pensamiento de que la filosofía es una literatura demasiado elevada como para enfrentarse a ella, y hacerlo desde un punto de vista pues, más sencillo, más cercano, en el que directamente intentemos disfrutar de esos textos, intentemos encontrarle el sentido, intentemos pues aprender de ellos, pero sin hacerlo algo muy académico ni mucho menos, sino enfrentándonos a ellos como lectores habituales de literatura. Y yo creo que uno de los primeros que podríamos acercarnos por su estilo sencillo y porque escribe en diálogo y bueno, es algo que estamos habituados a leer siendo lectores, pues era Platón. En este caso, vamos a ser sinceros, Alfonso me pasó una foto de lo que tenía en su momento encima de la mesa. Mira, estoy con esto ahora. Y entonces le dije, coño, pues vamos a empezar por el banquete, porque si empezamos por la República, nos dan aquí 2 años, ¿sabes? Así que la idea es ir leyendo poco a poco, que vosotros lo vayáis leyendo con nosotros, o lo vayáis escuchando y haciendo comentarios sobre las cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, que nos disgustan, o sobre cómo se acerca uno a los diferentes temas. Entonces tenemos aquí pues el banquete de Platón, que es un diálogo sencillito, cortito. Es el que siempre recomiendo para empezar por Platón, porque me parece el más sencillo de todo. Y creo que vamos a disfrutarlo, así que nada, cuando quiera Alfonso puede empezar y vamos leyendo. Bueno, vamos a dar presentación también a nuestro compañero Uri. No sé si lo has hecho en este... Uy, no he presentado a nadie, tío. Bueno, esto lo corta. Esta parte la corta. Bueno, esto está No. grabado, pero bueno, Venga, a mí no venga. hace falta que me presente, quizás, porque es habitual en el canal. Alguien me habrá visto alguna vez. Pero bueno, vamos a presentar así a Uri, Sí, que sí es bueno, verdad tenemos que... por aquí a Uri de La Almenara, del canal de La Almenara, ¿Qué que es otro tal? máquina con el que ya hemos hecho algún vídeo por ahí en su canal. Y bueno, pues la verdad que es una pasada volver a juntarnos, porque el otro vídeo estábamos también los tres y lo pasamos muy bien. Y hace tiempo que no nos juntábamos. Ya pegaba, ya tocaba para hablar un poco de filosofía. Así que Yo sí Uri, me La ¿qué verdad, junto tal? con él, ¿eh? Yo sí me junto con él. sí, la verdad que Alfonso se pasa bastante por mi canal. Quien tenga bien a pasarse por la Almenara, pues será bienvenido. Ahora mismo estamos realizando las lecturas del Nombre del Viento de Patrick Rothfuss con Alfonso, como buen experto y conocedor de la materia que es. Y sí, muy contento de juntarme con vosotros de nuevo. Tenemos pendiente continuar con la lectura y análisis del Manifiesto Comunista, que, joder, es un panfleto de unas pocas páginas y no vea cómo se nos demora, pero bueno, cuesta mucho juntarnos. Sí, cuesta, tío. A mí la lectura ligera de Platón también, ¿eh? Sí, es Yo verdad. no me da. Pero bueno, vamos a ello. Venga, pues si entiendo que lo que has dicho es que empiece yo leyendo. Venga, voy a Sí, leer. yo creo que sí, ¿no? Empiezas tú y luego vamos cambiando, ¿no? Vale, voy a empezar directamente con el libro. Hay un par de introducciones y demás, Sí, bueno, eso. pero me las voy a saltar, que explica un poquito de qué va la temática, pero Sí, pero entiendo creo que que eso también... va en contra de lo que buscamos. Es decir, queremos Exacto, enfrentarnos directamente al texto. exacto. Entiendo que parte es del cometido que nos va a reunir aquí, así que nos saltamos y Yo nosotros hacemos nuestro tenía, propio análisis. precisamente mi profesor de filosofía antigua no paraba de gritarnos en medio de la clase, entre otras miles de cosas, como que éramos unos ignorantes y yo tenía toda la razón del mundo y que teníamos que aprender a leer en griego y en latín. Siempre nos gritaba, ¡a los textos! ¡A los textos! ¿Sabes? Cuando alguien le citaba a algún autor que es que tal dice que aquí Platón no sé qué, decía, ¡a los textos! ¿Quién es ese? Léetelo tú. Pero bueno. Así que venga, a los textos, tío. Bueno, venga, vamos con el libro en sí. Esto se ha puesto como si fuese una conversación. Yo no sé si lo hemos dicho Sí, es hoy en un la introducción o diálogo. lo hemos dicho previo, un diálogo. Y voy a ir citando también los personajes que Sí. se citan. Apolodoro. Me considero bastante preparado para referiros a lo que me pedís, porque no hace mucho, según iba yo de mi casa de Faleras a la ciudad, un conocido mío que venía detrás de mí me avistó y llamándome de lejos, «¡Hombre de Faleras!», gritó en tono de confianza. «Apolodoro, ¿no puedes acortar el paso?». Yo me detuve y lo aguardé. Me dijo, «Justamente andaba en tu busca, porque quería preguntarte qué ocurrió en casa de Agatón el día que Sócrates, Alcibiades y otros muchos comieron allí. Dicen que toda la conversación giró en torno al amor. Yo supe algo por uno a quien Fénix, hijo de Filipo, prefirió una parte de los
refirió una parte de los discursos que se pronunciaron, pero no pudo decirme el pormenor de la conversación, y solo me dijo que tú lo sabías. Cuéntamelo, pues, tanto más cuanto es un deber en ti dar a conocer lo que te dijo tu amigo. Pero, ante todo, dime, ¿estuviste presente en esa conversación? Está claro que ese hombre no te ha dicho la verdad, le respondí, puesto que citas esa conversación como si fuera reciente, y como si hubiera podido yo estar presente en ella. Yo así lo creía. ¿Cómo? Le dije. Glaucón, ¿no sabes que a muchos años que Agatón no pone los pies en Atenas? Respecto a mí, aún no hace 3 años que trato a Sócrates, y que me propongo estudiar asiduamente todas sus palabras y todas sus acciones. Antes andaba vacilante por uno y otro lado, y creyendo llevar una vida racional, era el más desgraciado de los hombres. Me imaginaba, como tú ahora, que en cualquier cosa debía uno ocuparse con preferencia la filosofía. Vamos, no te burles. Dime cuánto tuvo lugar esa conversación. Éramos muy jóvenes tú y yo. Fue cuando Agatón consiguió el premio con su primera tragedia, al día siguiente de hacer el sacrificio de los dioses en honor de su triunfo, rodeado de sus coristas. Larga es la fecha, a mi ver, pero ¿quién te ha dicho lo que sabes, Sócrates? No, por Zeus, le dije, me lo ha dicho el mismo que se lo refirió a Fénix, que es, en un cierto, Aristodemo, del pueblo de Cidatenes. Ya empezamos con los nombrecitos. No te preocupes. Un hombre pequeño, que siempre anda descalzo. Este se halló presente, y si no me engaño, era entonces uno de los más apasionados de Sócrates. Algunas veces le pregunté sobre las particularidades que me había referido Aristodemo y vi que concordaban. ¿Por qué tardas tanto? Me dijo Glaucón, en referirme a la conversación. ¿En qué cosa mejor podemos emplear el tiempo que nos resta para llegar a Atenas? Yo pararía por ahí. Venga. ¿Alguna cosita que os llame la atención por ahí? Bueno, yo creo que estaría interesante comentar el juego que está planteando Platón a la hora de articular el diálogo. Es decir, no es como otras novelas, otros libros de Platón, donde el diálogo es directo, aunque él use a Sócrates o a Glaucón o personajes que él pudiera conocer en vida, sino que aquí ya está directamente diciendo que Apolodoro se encontró con un amigo, el cual le dijo que se encontró con Sócrates, el cual le contó lo que había vivido. Y recordando que Sócrates no siquiera es Sócrates, sino que es Platón. Y ante toda esta ficción también es importante decir que posiblemente ese banquete, ese sinopsio, tuviera lugar o pudiera llegar a suceder algo parecido. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. A mí ahí, fíjate, lo que me llama la atención es eso, precisamente lo que tú dices. Claro, teniendo en cuenta que esto pudiera haber sucedido, es interesante porque aquí lo que Platón está haciendo es excusarse. Es decir, bueno, voy a decir cosas que no se dijeron, pero claro, es que esto hace mucho tiempo me lo han contado de segunda mano, de tercera, y claro, si me equivoco, que no venga nadie a echarme los trastos a la cara, ¿no? Sí, un poco por ahí. Hostia, se nos ha caído Alfonso, tío. Bueno, vaya, el anfitrión tiene problemas de conexión, pero bueno. Que sí es una excusa perfecta como primero para poner la temática sobre la mesa, pero excusando de que no todo lo que se va a decir es fiable ni va a estar en el uso de la razón. O sea que, como dice Uri, me lo ha contado uno que estaba allí, que se lo contó no sé quién, que no sé cuánto. Al final lo típico de el cuñado, un primo del carnicero que estaba por allí y que pasaba por delante. Excusa, es simplemente como que escucharlo, pero tampoco pongáis en pie de juicio de todas las palabras que voy a decir. Y luego hay otra cosita también, que no sé si os llama la atención o no, pero es interesante que aquí, a cada vez que se refiere a un personaje, se refieren a de dónde es, ¿no? Pero eso es muy típico, ¿no? Eso es... Sí, dale, Alfonso. No, que yo creo que es muy típico en la antigüedad, se hacía mucho, ¿no? Claro. No sé si vosotros sabéis más de eso, que ambos estudiáis filosofía. Bueno, José ya no estudia tanto, pero la ha estudiado. Pero entiendo que era como Alfonso de Sevilla, Uri de Barcelona, José de Málaga o de Rota, o es como situarte, ¿no? Entre todos los muchos Alfonsos que hay, precisamente el que viene de allí. Yo creo que en la antigua,
textos antiguos y demás se hacía mucho, creo, ¿no? Sí, específicamente aquí en la antigua Grecia era muy interesante porque si tú te fijas en la mayoría, por ejemplo, de los presocráticos, ¿no? Que hemos estado hablando antes ahí con Uri. Demócrito de Abdera, no sé quién, de no sé dónde. ¿No? Tales de Entonces, Mileto, al final sí. de todos te dicen de dónde era. Pero es importante porque es una manera de entender el mundo que tenían los griegos muy, bueno, que a nosotros nos puede chocar mucho. Pero al final Grecia estaba dividido en ciudades-estados, en distintas polis, ¿no? Que se llama. Esas ciudades-estados es que cada una tenía sus propias normas. Ellos compartían cultura, compartían religión, compartían idioma, pero cada uno tenía sus propias normas y sus propias costumbres. Entonces es interesante porque, claro, cuando tú te refieres a alguien y dices era de tal sitio, ya tú te haces esa primera idea de más o menos cómo era la persona, cuáles eran sus costumbres, etcétera, etcétera. Entonces es interesante, ¿no? Y al final vemos también ahí, pues, cómo Atenas, con el rollo de la filosofía, se estaba convirtiendo en el centro cultural de toda Grecia. Porque hay gente de todas partes que son gente que va allí a aprender, a hablar, a conversar y a formarse, ¿no? Entonces me parece muy interesante, tío. Sí, la verdad que me suena que incluso, no sé situarlo a la época, pero que me suena de haber leído textos donde gente de literatos españoles, digamos, habían ido a Grecia a estudiar allí también cosas a la parte de la Grecia clásica y demás. O sea que... Sí, pues ahí me pierdo, ¿eh? Sí, Ahí ya me pierdo. pero no, evidentemente, pero que... O lo mismo es el juego de palabras este que dices tú de... El recurso que acaban de decir de yo estuve allí, tal, tal, pero es mentira. Es como para citar cosas que quieren contar y demás. Pero he leído cositas así. Pero que es como lo que dices tú, que es el centro en ese momento del centro neurálgico de toda la cultura. Sí, lo cual no es casual. O sea, realmente Claro. lo que Gardner, si no recuerdo mal, denomina el milagro griego, no se debe a un milagro aparecido de la nada como un champiñón que aparece en tu habitación, sino se debe a una situación geográfica, la confluencia de culturas diversas, los egipcios, los fenicios, hay por ahí avances pseudocientíficos, vamos a decir, de astrología, de matemáticas, etcétera, etcétera, y esto pues tiene mucha influencia. De hecho, no sé si, José, me puedes situar un poquito cuál es la primera escuela filosófica, escuela como tal, que se funda en Atenas. Es la academia, ¿verdad? A ver, como escuela comprendido como un lugar físico donde tal y cual, sí, en la Academia de Platón. Escuelas ya había, pero escuelas en el sentido metafórico, ¿no? Es decir, alguien que enseña y otros que aprenden, o un grupo de gente que trata los temas más o menos del mismo palo. Pero claro, la primera academia es la de Platón. También quería preguntarte, bueno, has hecho mención antes, que parece un poquito que la tendencia de añadir la procedencia del filósofo en cuestión o del personaje en cuestión, porque no solo se ciñe filósofos, esto también a gobernantes, políticos y demás, se rompe un poquito a partir precisamente de la llegada de Sócrates. Sí, un poco, pero aunque se rompe, en realidad tampoco. Fíjate, es algo más, yo creo que es algo más histórico, pero no por el mismo Sócrates, tío, porque fíjate que en la antigua Grecia uno de los mayores castigos que había cuando hacías algo, ¿no? El destierro. Era el destierro. Se nos ha caído Uri. Vamos a esperarlo, ya le contesto. Va, tío, está fallando esto hoy. No pasa nada. Que uno de los mayores castigos que había era el destierro. Es más, muchas veces cuando a alguien lo condenaban a muerte se podía cambiar por la pena de destierro. Fíjate que Sócrates tuvo la posibilidad de salir de la ciudad y empezar una nueva vida. Sin embargo, no lo hace porque, entre otras cosas, aparte de que sería incongruente con las cosas que dice, entre otras cosas, para el griego, la ciudad a la que pertenecía era muy importante, era parte de él, ¿no? Entonces, no solo ese destierro no era solo el destierro, era un destierro en el que te ibas de la ciudad, no podías volver a entrar, pero además la gente de tu ciudad, si se encontraba contigo en la otra ciudad en la que vivieras, no podían ni mirarte, no podían hablarte, dirigirte la palabra. Era un destierro absoluto, has perdido toda tu identidad, ¿no? De repente eres nadie. Que uno de los filósofos que aceptó ese destierro, entre otras cosas, fue Diógenes, ¿no? A Diógenes lo habían desterrado porque el padre falsificaba monedas.
¿no? Es que al final parece que la filosofía es muy aburrida, pero es súper divertida, ¿no? El padre de Dios era un sinvergüenza y falsificaba monedas, ¿no? Y él estaba metido en el ajo, entonces los desterraron de la ciudad a ambos. Y acaba por ahí pues, dando vueltas en el centro neurálgico, ¿no? De la filosofía. Pero Diógenes no era de Atenas, claro. Lo que pasa es que la habían alargado. También son muy comunes las huidas por persecución política. Claro, pero porque era también un poco, te condenan y era como una costumbre asimilada, ¿no? Pues que si tú eras un tipo de bien, ¿no? Es decir, que si tenías pasta, pues como que sobornabas al carcelero y te largabas. ¿Sabes? Y eso estaba bien visto, es decir, nadie tal, pero te largabas para siempre, fuera de la ciudad y listo. Y era como algo asimilado ya por la sociedad como algo natural, que a Sócrates se lo ofrecen también sus discípulos, ¿no? Porque además tienen pasta, ¿no? Y Sócrates se niega. Pero que nadie hubiera perseguido a Sócrates si se va. Es decir, que tú le pagas al carcelero, te largas y nadie va a ir en busca tuya. Es decir, era como una costumbre, ¿no? Que se dejaba estar y ya está. Pero claro, es complicado. Es complicado porque empezar una nueva vida sin absolutamente ningún vínculo de los que ya tenía no es fácil, sobre todo en Grecia, ¿no? Es curioso realmente ver cómo cuando estudias un poco la vida de Platón, en ese sentido no se parece absolutamente en nada a su maestro. Nada. Él sí que es dado a la fuga, al viaje, aceptar destierros con... Sí, sí. Aceptar trabajos muy lejanos los que terminan haciéndolo esclavo por pesado. Un añito. Y por listo, ¿sabes? No sé, es que Platón es un tipo muy interesante. Sí, desde luego. Porque Platón lo cambia un poco todo, ¿no? Viene y tenía que ser un tío, pues eso, muy interesante de escuchar, porque viene a cambiarlo todo, ¿no? Y es un manipulador impresionante y bueno, y cambia la historia como le da la gana, ¿no? Con respecto a Sócrates, por ejemplo. Y es muy interesante, tío, porque luego lees otros autores que hablan de Sócrates y no es el mismo Sócrates, ¿eh? No es el mismo de Platón. De hecho, el Sócrates de Platón deja de... O sea, cada vez es menos Sócrates y es más Platón. Claro, esa es la gracia, ¿no? Que al final se come al personaje, pero bueno, es interesante, tío. Bien, también os comento, por si en algún momento me pierdo, no sé qué edición tenéis vosotros, pero mi lectura coincide en un 10% de las palabras que tiene Alfonso. Sí, suele pasar. Yo tengo una de biblioteca de edad. Nos pasaba también con el manifiesto, ¿eh? Ya, Fabri, sí. es que suele pasar con estas cosas. Sí. Lo suyo sería que tuviéramos toda la edición de Gredo, pero es que la edición de Gredo del banquete cuesta, yo qué sé, 20 o 30 pavos y un librillo de nada. Pero esa es la buena. Pero bueno, nos vamos aviando con lo que tengamos y ya está. ¿Qué le pasa a la mía con lo bonita que es, coño? No, sí, está guapa. Mira, yo tengo una aquí que trae 4 o 5 diálogos, ¿sabes? Es decir, esto lo compré en la universidad y por miseria, lo que tenía. Pero que los buenos son los de Gredo. Bueno, ya está. Que más o menos nos vamos adaptando, ¿no? No creo que suponga mucho problema. Por supuesto. Bueno, pues si quieres continúa tú, Uri. Pero dice, ¿por dónde te has quedado? Porque como mi lectura no es igual que la tuya... No, hombre, donde termina el párrafo ese, ¿no? El primer párrafo largo. A ver. ¿Por qué tardas tanto? Ya conviene en ello y continuando nuestra marcha, claro. Entramos pronto en materia. Me voy a seguir más o menos por aquí. Fue un tal Aristodemo, del demo de Citaneón, pequeño, siempre descalzo y que estuvo presente en la reunión, como enamorado de Sócrates, que era entre los que más en su época, según me parece. Pero no obstante, he preguntado también a Sócrates algunas de las cosas que lo oí cantar, y este se mostró de acuerdo con el relato que me hizo aquel. Entonces, ¿por qué no empiezas a contármela? Dijo. El camino que lleva a la ciudad se presta perfectamente para hablar y escuchar mientras se anda. Hostia, sí que no se parecen nada. Pero venga, dale, sigue. Yo no, es que no encuentro por dónde va. Aquí nos habíamos quedado, justo aquí nos habíamos quedado. Sí, madre mía. En tu texto pone Atenas. Así, mientras caminábamos, dirigimos nuestra conversación sobre esto. De suerte que, como dije al principio, no estoy mal preparado. Por tanto, si estoy en la obligación de repetiros a vosotros mi relato, hagámoslo así. Por mi parte, además, os diré que siempre que la conversación trate de filosofía, tanto si soy el que habla como si escucho a los demás, aparte de querer que saco provecho, me regocijo sobremanera. En cambio, cuando escucho otras conversaciones, especialmente las vuestras, la de los ricos y la de los hombres de negocios,
Personalmente siento hastío y porque vosotros y vuestros compañeros, con pasión, porque queréis hacer algo de provecho sin hacer nada. Vosotros, a la inversa, tal vez creeréis que yo soy un desdichado y opino que vuestra creencia es verdadera, pero yo, sin embargo, no lo creo de vosotros, sino que lo sé de cierto. Y dice el amigo, siempre eres igual, Apolodoro, siempre hablas mal de ti mismo y de los demás, y me parece que a todos sin excepción, salvo a Sócrates, los condenas infelices empezando por ti mismo. De donde tomaste el apodo de maniático, yo no lo sé. Pero lo cierto es que en tus palabras siempre te comportas así y te pones como una fiera contigo mismo y con los demás, excepto con Sócrates. Ya ves que Apolodoro era un fiel seguidor de Sócrates, es decir, Platón era un fiel seguidor de Sócrates. Sí. Y además le está diciendo que, bueno, que a lo mejor cae mal porque solo ve bueno a Sócrates, pero es que Platón solo ve bueno a Sócrates, tío. Y al mismo, claro. Platón se autoencanta a través de Sócrates. Usa Claro, las tío. cosas de Sócrates y dice, soy la puta polla. Y dice Apolodoro, oh queridísimo, y tan claro está que al pensar así sobre mí mismo, sobre vosotros, estoy loco y desvarío. No merece la pena, Apolodoro, discutir ahora sobre esto. Haz lo que te hemos pedido, ni más ni menos, y cuéntanos qué discursos se pronunciaron. Apolodoro dijo, pues bien, fueron más o menos los siguientes, pero mejor aún, trataré de referirlos desde el principio tal y como que él los expuso. Me contó Aristodemo que se había tropezado con él, con Sócrates, recién lavado y con las sandalias puestas, cosas que hacía muy pocas veces, y que al preguntarle dónde iba tan predispuesto, le respondió, a comer a casa de Agatón, que es donde se va a celebrar el simposio. Pues ayer la esquivé en la celebración de la victoria por temor a la muchedumbre y quedé en hacerle hoy la visita. Por esta razón me ha acicalado, para ir bello junto a un hombre bello. Pero tú, añadió, ¿estarías dispuesto a ir al banquete sin ser invitado? Y yo le respondí, me dijo Aristodemo, haré lo que tú mandes. Sígueme, pues, replicó, para que alteremos el proverbio modificando los términos y se digan adelante que, espontáneamente, los buenos van a comer con Agatón. Pues ya Homero, a punto está no solo de haber alterado este refrán, sino también de haber hecho burla de él, porque a pesar de escribir en su poesía a Agamenón como un hombre extraordinariamente valeroso en lides de guerras y a Menelao como un flojo lancero, al dar a Agamenón una comida con ocasión de celebrar un sacrificio, hizo acudir a Menelao sin invitación a la cena, es decir, al que era peor, al banquete del mejor. Y aquí tengo una nota al pie de página que se refiere que esto hace referencia a un refrán que al hacer la traducción literal pierde todo el sentido. Pero básicamente el juego de palabras se estriba en la sustitución del genitivo del plural, de los buenos, por la forma homófona con elisión con Agatón, dativo de singular del nombre del cómico. ¿Continúo? Yo creo que paramos un poquito, ¿no? Porque hemos leído un buen trozo. ¿Hay algo por ahí que os llame la atención, aparte de lo que hemos comentado? Me llama la atención, dice, ¿te prestarías a venir aunque no te han invitado? Claro, de ahí viene toda esta cita que está diciendo Uri, ¿no? Es decir, pues venga, vamos. Pues venga, vamos, claro. Vamos, Charlo. Pero ahí sí que Platón deja entrever, y creo que es algo que se ve en la República, de, oye, no por el mero hecho de que yo, como si se lo dijera a Platón, que yo sepa más que tú, que yo sí que sea un filósofo, que yo sí que entienda un poco la idea del bien y la belleza y demás, mi tarea no solamente es regocijarme en conocer, sino, oye, si tú quieres conocer, si estás dispuesto a seguir por este camino, ven conmigo, por supuesto, claro que sí. Claro. Y luego me hace mucha gracia, tío, la caña que le da a los ricos, ¿no? Y a los comerciantes, ¿no? Es como, ¡buah, basura! Estoy haciendo chorradas que no me interesan, ¿no? Pero eso es algo muy interesante respecto de los griegos, porque al final, claro, al ser una cultura esclavista, que dejaba todo el trabajo en manos del esclavo, digamos, como que los comerciantes ricos eran los únicos que seguían trabajando. Sí, eran los únicos que, porque claro, esas reuniones y esas charlas y tal, al final es trabajo, tío. Y es como, tío, sí, tenéis más pasta que los demás, pero estáis trabajando, tío. Y para el griego el trabajo era lo peor que existía, ¿no? Era como una vergüenza. Trabajar era una vergüenza, porque era como, oye, no tienes para pagar a un esclavo que lo haga por ti. Me llama la atención una frase también relativo a eso, que dice, además del provecho que encuentro en hablar u oír hablar de filosofía.
para él era un placer. Simplemente el hecho de estar hablando de filosofía era un placer bastante grande. Por eso dice, por favor, cuéntame qué pasó, que ya estaba hablando entre filósofos y yo no estaba presente y quiero saberlo, ¿no? Con lo que disfruto yo de ello. Y ahí también cita, y la siguiente frase cita lo que tú estabas hablando de los comerciantes. Por el contrario, me muero de fastidio cuando os oigo a vosotros, hombres ricos y negociantes. Ahí Claro. un poquito los tiene denostados. Tú fíjate, tío, dónde llegaba en la cultura griega este desprecio por la praxis, ¿no? Que luego lo conectamos con el otro programa que estábamos haciendo el otro día, bueno, hace ya mucho. Pero el desprecio por la actividad práctica era tan grande en la antigua Grecia que fíjate tú, tío, no querían, por ejemplo, no querían escribir algún libro, tratados y demás, sobre cosas prácticas, aunque lo hicieran. Es decir, hay mucha tecnología que había en la Grecia clásica que la hemos perdido porque no les dio la gana escribirla, tío. Porque no les dio la gana escribirla, porque para ellos eso era, pues, bueno, algo que hacías ese día porque tenías que hacerlo y punto, ¿no? Pero, por ejemplo, había templos en la antigua Grecia donde tú llegabas y al acercarte a las puertas se abrían mecánicamente, ¿no? Es decir, esa tecnología que ahora nosotros la damos por hecha, ¿cuántos años ha desaparecido en la historia esa tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque el que lo hizo le parecía tan ridículo hacer eso, ¿sabes? Como, bueno, esto es una mierda que yo he hecho aquí porque me lo han pedido para el templo, para que parezca que hay algo de los dioses, pero yo esto no lo pienso escribir cómo se hace, ¿no? O sea, que las pirámides tampoco sabemos por qué, porque los papiros no... No lo sé, porque fíjate, papiro. A saber, tío, por qué no llegan algunos conocimientos. Ahora sí se sabe con investigaciones, ¿no? Pero ¿por qué no llegan esos tratados? Pues no lo sabemos, pero aquí en Grecia sabemos que muchos eran porque no les daba la gana escribirlo, porque les parecía rebajarse, ¿no? A la praxis, a la actividad práctica. También en relación con este repudio a la actividad práctica y al mercantilismo y al enriquecerse, es bastante curioso que realmente durante toda la cadena de los presocráticos, salvo la escuela de Tales, que también por el enclave geográfico está muy dado al comercio y este tipo de actividades, quitando a Tales, quitando a Anaximandro y a Anaxímenes, no hay realmente historia de muchos presocráticos que se dedicaran o que se cuente, que se dedicaran a amasar fortunas. No sé si me estoy equivocando, tal vez estoy metiendo aquí la gamba. Es que no les interesaba, tío. Es decir, que no les interesaba, porque al final lo que es la vida la tenían resuelta. Y entonces, dedicarte a amasar fortuna era como un egoísmo ahí desmesurado, innecesario, ¿no? Porque tenías todas tus necesidades cubiertas, la mayoría de ellos, ¿no? De los filósofos. Había mucha gente, pues que no, pero la gente a la que estamos leyendo era gente que, entre comillas, tenía la vida resuelta, ¿no? Entonces, ponerte ahí a amasar fortuna por amasar, tío, era como, bueno, innecesario, tío. Pero claro, el dinero lo que compra es el tiempo de trabajo de los demás. Si tú el tiempo de trabajo de los demás ya lo tienes, porque tienes esclavos, ¿para qué necesitas el dinero? ¿No? Esa era la idea ahí que rondaba un poco. ¿Y Alfonso? No, hasta donde yo sé, y teniendo en cuenta que todo lo que voy a decir son básicamente desde el desconocimiento, vosotros sois los expertos, ¿vale? La mayoría de las intervenciones mías van a ser gilipolleces. No, si aquí no hay experto ninguno, aquí venimos a hablar de eso, de las luego, cosas que nos interesan. Más que yo. Luego no. Más que yo sí soy más humilde que Platón. Que déjame por lo menos ese resquicio de humildad. Que si es verdad que hasta donde tengo entendido, que ellos vivían de tener 4 o 5 alumnos o varios alumnos y con lo suficiente para tirar y vivir es con lo que estaban, ¿no? Que no tenían pretensiones, ¿no? O no es así. Fíjate, es que depende de quién sean ellos. Porque, sí, ejemplo, pero bueno, Sócrates ni siquiera cobraba por sus clases. Es decir, incluso esto de la academia no era tanto un móvil económico. Porque el mismo Platón... Mover ideas, ¿no? El mismo Platón en sus diálogos lo que pone en boca de Sócrates, porque así Sócrates lo hacía, era criticar a los sofistas porque cobraran por sus clases. Es decir, que esta academia, entendamos que no es una academia que está cobrando por las clases. Que luego a los alumnos que están forrados te hagan regalitos, esto y lo otro, es otra historia. Pero esta academia no cobraba por esas clases. O sea, la palabra academia se ha desvirtuado. Platón se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Cuando pase por una academia, ¿no? y vea los precios en la puerta.
Pero claro, la Academia de Platón era un lugar al que ir a aprender y ya está, no tenías que pagarle. Después, fíjate que algunos cobraban por las clases cuando eran clases, entendamos, particulares. Es decir, cuando cogía un tío y te decía un rey, un tal, y te decía, vente para acá, enseña a mi hijo y vas a vivir de puta madre. ¿Sabes? Aquí, como por ejemplo Aristóteles, que fue profe de Alejandro Magno, ¿no? Ese tipo de cosas sí, pero cobrar por dar una clasecilla tal y cual, eso no se hacía. También es justo comentar que Platón venía de una familia Claro, es que bien, no hacía bien falta. A posicionada eso y me entonces refiero. ¿qué necesitaba tener Platón de cobrar a nadie? Claro, pero a eso me refiero. Por ejemplo, aquí Glaucón pues habría dicho, coño, pues les cobro, ¿sabes? Y tengo más. Eso es lo que está criticando aquí el filósofo, ¿no? Que dice, pero es ridículo que andéis en vuestras historias de tener más y más dinero cuando nosotros ya vivimos bien, ¿sabes? No nos hace Yo- falta. y antes de que se me pase, porque iba a comentarlo antes y se me fue, hacías mención a la importancia de la ciudad como La parte, polis. sí, Como parte como de uno parte, mismo. exacto, como parte de la subjetividad. Y es así hasta este punto que, fíjate, en la obra política de Platón, él cuando intenta hacer un estudio del humano, del alma del humano, hace la comparación directamente con la polis, con la ciudad-estado. Mm, No se va a lo más grande. Y en la política, Aristóteles expone que la ciudad es el fin último, política, la última organización política a lo que se dirige la sociedad humana. Que luego es claro. Alejandro Magno quien incorpora la idea de imperio con la que Aristóteles no estaba para nada de acuerdo. Claro, pero fíjate, Alejandro Magno tira por otro lado, pero no ha olvidado las enseñanzas de No, no, Aristóteles. no. Desde Es luego. decir, que si no hubiera estado ahí Aristóteles, a ver dónde hubiera llegado Alejandro Magno. Por supuesto. Porque otros conquistaban, arrasaban, asimilaban las culturas, destruían, y Alejandro Magno no hace eso. El imperio de Alejandro Magno es un imperio multicultural, y eso lo ha aprendido porque, claro, ha tenido el mejor, ha tenido al mejor, tío, qué puta suerte el cabrón. O sea, quien tuviera de profesor particular en tu casa a Aristóteles, tío, increíble. A ver si alguna vez paramos a hablar de él. Que Pues sería cuando queráis, interesante. cuando queráis. ¿Dónde hay que firmar para que los estados imperialistas se comporten como, Como Alejandro como Alejandro Magno. Magno. conducidos por Alejandro Magno? Pues bueno, eso va a ser más complicado. Perdón por el anacronismo, pero No, imposible. creo que funcionaría mejor. Oh, tío, no veas, ¿eh? Cualquiera pone aquí a Dorito, a Similar. Sí, el mismo nivel cultural tiene el Dorito que... Sí, el mismo, tío, le ha enseñado el mismo a los dos, ¿eh? En fin, Alejandro Magno no lo podía pillar por luego con un vídeo que tenga por ahí el Mossad. no No, veas, no, no, madre no, mía, no. eso es para otro programa, ¿eh? Eso da para un par de programitas. Ay, Bueno, voy a darle un poquillo yo. Me da la caña. Tengo temor, dije a Sócrates, de no ser tal como tú querrías, sino más bien según Homero, es decir, una medianía que se sienta a la mesa de un sabio sin ser convidado. Por lo demás, tú eres el que me guías, y a ti te toca salir en mi defensa, porque yo no confesaré que concurro allí sin que me haya invitado, y diré que tú eres el que me convidas. Somos dos, respondió Sócrates, y ya a uno, ya a otro, no nos faltará que decir. Marchemos. Y como bueno, tú Ya le vente inventaremos algo. que ya comeremos. Ya saldremos de esto. Nos dirigimos a casa de Agatón durante esta plática, pero antes de llegar, Sócrates se quedó atrás entregando a sus propios pensamientos. Me detuve para esperar, pero me dijo que siguiera adelante. Cuando llegué a la casa de Agatón, encontré la puerta abierta y me sucedió una aventura singular. Un esclavo de Agatón me condujo en el acto a la sala donde tenía lugar la reunión. Estando ya todos sentados a la mesa y esperando solo que se les sirviera, Agatón, en el momento en que me vio, exclamó: «Oh, Aristodemo, seas bienvenido si vienes a comer con nosotros. Si vienes a otra cosa, ya hablaremos otro día. Ayer te busqué para suplicarte que fueras uno de mis convidados, pero no pude encontrarte. ¿Y por qué no has traído a Sócrates?» Miré para atrás y vi que Sócrates no me seguía. Y entonces dije a Agatón que yo mismo había venido con Sócrates, como que él era quien me había convidado. Has hecho bien, pero ¿dónde está Sócrates? Me seguía y no sé qué ha podido suceder. Esclavo, dijo Agatón, llégate a ver dónde está Sócrates y condúcele aquí. Y tú, Aristodemo, siéntate al lado de Erixímaco. Esclavo, lavadle los pies para que pueda ocupar su puesto.
En ese estado vino un esclavo a anunciar que había encontrado a Sócrates de pie en el umbral de la casa próxima y que habiéndole invitado no había querido venir. Tío, paramos aquí, por favor. Es un sinsentido. Escúchame, es un hijo puta de Sócrates, ¿vale? Luego lo matan por lo que lo matan, tío. Que un cabrón, tío. Y se encuentra un tío por la calle, lo invita a que vaya con él A casa de otro. a casa de otro a comer, a un banquete. Y cuando va a llegar, lo manda solo y se va. Y cuando van a buscarlo, dice que no va, lo deja tirado allí. No puede ser, tío. Es buenísimo. Joder. Pero esto lo dice él como dice, me pasó una aventura singular. Claro, como, tío. Coño, que te dejó tirado. Claro, y el otro que ve que entra uno al que no ha invitado, que debería haberlo invitado, dice, coño, tengo invitado y no te vi. A Gatón le han hecho la que Gandalf a Bilbo con los hobbits. Digo, con los enanos. Y le dice, bueno, si vienes a comer, quédate. Si vienes a otra cosa, ya otro día. No, a mí no Pero me no vaya, ha pillado de banquete, ¿no? a mí no me vaya a hablar hoy de tus rollos, ¿sabes? Y él disimula, Bueno. y Sócrates disimula diciendo, déjame un momento que estoy pensando en mis cosas, tira tú para adelante. Bueno, tío, le voy a dejar bueno. porque al final es filósofo y está Claro, esa es la gracia, ¿no? inmerso en sus pensamientos. ¿Cómo Pero estará pensando? pensando, te ha cogido y te ha dado el esquinazo. Qué bueno. Pensando, lo acabó abandonando, ¿no? Dice, vaya una cosa singular, dijo el Gatón. Vuelve y no le deje hasta que haya entrado. No, dije yo entonces, dejadle. Si a ti te parece así, dijo el Gatón, en buena hora. Ahora vosotros, esclavos, servidnos, traed lo que queráis, como si no tuvierais que recibir órdenes de nadie, porque ese es un cuidado que jamás he querido tomarme. Miradnos, lo mismo a mí que a mis amigos, como si fuéramos huéspedes convidados por vosotros mismos. Portaos lo mejor posible, que en ello va vuestro crédito. Bueno, ¿qué os parece este último, tío? Ya me estaba riendo yo. Es un muy buen anfitrión, desde luego. Sí, es el jefe coleguita, ¿sabes? Como digo, lávale los pies, no sé qué, no sé cuánto, pero yo no voy a dar órdenes, ¿eh? Barra libre, muchachos. Traer de todo, como si fueseis vosotros los que habéis invitado a ellos. Claro, que es para decirle, pues entonces irse de mi casa, cabrones, ¿no? Yo no invito a nadie, así que venga, todos, fuera. No veas, tío, que no veas. A veces me pasa eso, ¿no? Que yo estoy leyendo esto, tío, y a mí me hace gracia, yo me río. Entonces cuando la gente dice que la filosofía, es muy complicado, aburrido, tío, ¿qué dice? Pero si se está cachondeando aquí de todo el mundo, si parece una comedia, coño. Yo creo que hay mucha gente que comete el error de voy a estudiar filosofía y te agarras a Schopenhauer de primeras o te quieres leer a Nietzsche. Claro, calma. y entonces dices, hostia. Calma. Pero incluso tú dices, Schopenhauer, tío, yo he llegado a llorar de la risa leyendo a Schopenhauer, tío. Era un cabronazo, tío. Era un tío muy malo, tío. Tú estás leyendo a ese tío y tienes que reírte con las cosas que hace, tío. Las cosas que decía de Hegel, tío. Los beefs son increíbles. Hostia, tío, es que es impresionante, tío. Oye, ya llegaremos. Sí, tío, un día hacemos un programita de Schopenhauer contra Hegel, tío. Porque es que no veas. Telita. Pues sí, pero un poco la idea es esta de, oye, si quieres empezar con filosofía, está bien, hazlo por el principio. Claro. Es que así, y tío. no te vayas a lo duro porque al final te creas rechazo y dices tú, vale, no es lo mío. Pero si vas entrando poquito a poco y además como dice José, leyéndolo con vista, estás viendo que aquí tiene su mofa también de ciertos temas, ¿no? Él mismo se va a estar mofando de ciertos temas. Y leyéndolo como te lees cualquier cosa, tío. Es decir, ¿tú por qué te lees una novela? Para disfrutarla, ¿no? Pues de eso se trata, buscar el disfrute, tío, porque al final yo entiendo que mucha gente lo vea como, coño, que me obligan a estudiar esto, que no sé qué. Vale, pero vale, eso es el bachillerato, se acabó. Es decir, ahora léete lo que te interese, ¿no? Te llama la atención, pues venga, intenta disfrutarlo. No intentes comprender todas las ideas y tal y cual. No, intenta disfrutarlo, tío. Y por el camino vas a comprender las cosas. Pero si vas ahí asustado, tío, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera a Heidegger, tío. La gente escuchaba a Heidegger y se echaba las manos a la cabeza y se ponía a temblar. Y todavía, la gente que ya ha terminado las carreras, que tal igual, yo he llegado a una posición a tocar el tema de Heidegger y he sido el único en hacerlo. De a lo mejor 90 personas en una sala. Y es como, tío, ¿por qué ese miedo? Si Heidegger es súper interesante. Claro, si vas con el miedo tal igual, pero claro, yo recuerdo que yo estudiaba filosofía porque me daba la gana.
Lo estudiaba por gusto. Entonces, claro, el que estaba allí buscando esas notas, no sé qué, no sé cuánto, pues iba más agobiado. Pero yo estaba allí como un enano disfrutando. Entonces, claro, depende de cómo te tomes las cosas, de cómo te enfrentas a las cosas. Por eso mi idea era un poco acercarnos a la filosofía de esta manera, ¿no? Pues así charlando entre colegas y ya está. Y sin pretensiones. Que para eso está, para bajar la tierra. Claro, tío. Es que si no, no tiene sentido. Y más cuando estás con estos filósofos, cuando estás con los griegos, que realmente todo tiene una resonancia con la actualidad que... Claro. Sí, lo vamos a ver ahora, a la que avancemos unas pocas líneas, de pues si somos nosotros en lugar. Claro, si es que es lo mismo. Somos nosotros Y además días cada de vez resaca. más lo mismo, porque es gente que no tiene trabajo. Y entonces, sí, esto es así, tío. Yo El sé que español promedio. aquí estamos todos trabajando, pero que es una cosa, o sea, que nuestra sociedad va hacia eso, va hacia no tener trabajo la gran mayoría de la gente. Entonces, claro, cada vez nos vamos a parecer más a los griegos, tío. Viene una nueva antigüedad clásica, en este caso la modernidad clásica o la posmodernidad clásica, y se acerca, tío. Pero bueno, ya. Es otro día. Dale caña, Alfonso. Que si no. Comenzamos a comer y Sócrates no aparecía. A cada instante, Agatón quería que se le fuese a buscar, pero yo lo impedí constantemente. En fin, Sócrates entró después de habernos hecho esperar algún tiempo, según su costumbre, cuando estábamos ya a media comida. Agatón, que estaba ya sobre un triclinio al extremo de la mesa, le invitó a que se sentara junto a él. Ven, Sócrates, le dijo, permíteme que esté lo más próximo a ti, para ver si puedo ser partícipe de los magníficos pensamientos que acabas de descubrir, porque tengo en plena certeza de que has descubierto lo que buscabas, pues de otra manera no hubieras dejado el umbral de la puerta. Cuando Sócrates se sentó, dijo, ojalá, Agatón, que la sabiduría fuese una cosa que pudiese pasar de un espíritu a otro cuando dos hombres están en contacto, como corre el agua por medio de una mecha de lana, de una copa llena a una copa vacía. Si el pensamiento fuese de esta naturaleza, sería yo el que me consideraría dichoso estando cerca de ti. Y me vería, a mi parecer, henchido de esa buena y abundante sabiduría que tú posees, porque la mía es una cosa mediana y equívoca, o, por mejor decir, es un sueño. La tuya, por el contrario, es una sabiduría magnífica y rica en bellas esperanzas, como la atestiguan el vivo resplandor que arroja ya en tu juventud y los aplausos que más de 30.000 griegos acaban de prodigarte. Tío. Esto lo hace mucho Platón de hablar con el interlocutor y decirle, excelentísimo Juan, magnificente Pepe, eres el puto amo, te la como Claro, cuando pero quieras. esto es la puta ironía socrática, tío. Se acaba de mear en su cara. Es decir, le ha dicho el otro, acércate a ver si yo aprendo algo de ti. Ojalá la sabiduría se traspasara por acercarme a ti, como diciendo, cateto, ¿de qué te va a enterar tú que vas a aprender tú por estar cerca mía? Sí, pero después dice lo contrario, después dice, claro, tengo que aprender de la ironía, ¿no? Es decir, estás jugando con la ironía, estás diciendo, oh, pero si tú eres el mejor, te aplaudió 30.000 personas, como diciendo, a ver, pringado. Me encanta, tío. Es brutal. Y además eso de las 30.000 personas me parece también un puntazo, porque muchas veces el que te siga un cierto número de personas no te hace merecedor de un reconocimiento verdadero. Claro, pues esa es la gracia, ¿no? Es como diciendo, bueno, pues todos estos ignorantes te aplauden, pues, ¿sabes? Y luego muchas veces cuando yo le explico a los alumnos, pues hay cosas que no les cuadran. Por ejemplo, claro, tú le explicas a Sócrates y dicen, oh, qué guay, ¿no? Además de lo primero que llega, tal y cual, y luego le dice, claro, y lo condenaron a muerte, tal y cual. Y como, bueno, ¿por qué? ¿Sabes? Coño, porque tenía todo el mundo hasta los cojones. Bueno, es decir, cuando le meten el juicio a Sócrates, van más de 500 voluntarios para ser jurados. Si lo quieren terminar. Para decir, sí, condenado. Más de 500 voluntarios, eso no era habitual, tío. Va desnudo en el juicio, Sócrates. Es que no veas, tío. Te hace una argumentación perfecta, te conduce detrás de la mayéutica donde quiere que vayas, y mientras te dice, qué guapo que eres, qué guapo que eres. Que no veas, tío. Y esto en el contexto de la disputa con los sofistas, que precisamente se caracterizan por la grandilocuencia, por convencer, por decir lo que todo el mundo quiere escuchar. Y él precisamente juega esto. Él juega, ¿no? Yo soy muy ignorante, vosotros sois muy sabios, pero al final va por ello a de huello, ¿no? Sí.
Además, fíjate, eres muy burlón, replicó Zagatón. Ay, qué La tonto. ha pillado Qué primero. cabrón. Pero ya examinaremos cuál es mejor, Es si que la aquí sabiduría sería, tuya o la mía, dice. y sería, qué mamona eres. Eres un mamón, cabeza. Habría que traducir al andaluz, tío. Un diálogo de Platón. Pues mira, aquí entraba perfecto. Qué mamona eres, cabeza. Eres muy burlón, pero ya examinaremos cuál es mejor, si la sabiduría tuya o la mía. Y Dioniso será nuestro juez, así que vamos a beber y ya veremos por dónde salimos. Que Dioniso es el dios del vino y de la fiesta, ¿no? Y del desfase. Ahora de lo que se trata es de comer. Mira, darle caña y alguno que lea, tío. Yo mismo. Después de esto, prosiguió Aristodemo, una vez que Sócrates se acomodó y terminaron de comer él y los demás, hicieron libaciones. Y después de entonar el canto en honor de Dios y de cumplir con los demás ritos, se dispusieron a beber. De Dios se refiere a Dioniso aquí. Ujú. Correcto. A continuación, añadió Pausanias, perdón. Comenzó a hablar poco más o menos así. Y bien, señores, ¿de qué modo beberemos más a gusto? Yo por mi parte os digo que verdaderamente me encuentro muy mal por lo que bebimos ayer y necesito un respiro. Y creo que asimismo la mayoría de vosotros, puesto que estuvisteis también en la fiesta. Mirad, por tanto, ¿de qué manera podríamos beber lo más a gusto posible? O sea que básicamente está diciendo, menuda cogorza nos Estoy de pillamos ayer todos resaca. juntos. Y no me digas que no, porque yo estaba ahí y os pilla todo vomitar. Estamos de resaca, vamos de tranqui. Vamos de tranqui, chavales. Así que oye una copita y ya está. Entonces, intervino Aristófanes. Tienes sin duda razón en lo que dices de preparar a toda costa un modo de beber soportable. Pues yo también soy de los que se empaparon ayer. Al oírles hablar así, prosiguió Aristodemo, me dio Orixímaco, hijo de Acúmeno. Ciertamente decís bien, pero os pido que escuchéis a una persona más, Agatón. ¿Con qué fuerza se encuentra para beber? Con ninguna, replicó este. Tampoco yo esté con fuerzas. Sería, según parece, prosiguió Erixímaco, un verdadero don de Hermes para nosotros, tanto para mí como para Aristodemo, para Fedro, del cual luego quiero comentar algo, y para estos a que vosotros, los más residentes para beber, estéis ahora desfallecidos. Nosotros, es cierto, siempre somos flojos bebedores. A Sócrates, en cambio, no lo tengo en cuenta porque es capaz de lo uno y de lo otro, de suerte que se conformará con cualquiera de estas dos cosas que hagamos. Pero ya me parece que ninguno de los presentes se encuentra inclinado a beber mucho vino. Tal vez, si yo dijera ahora la verdad sobre qué es el embriagarse, resultaría menos desagradable. Creo efectivamente haber dejado por ejercicio de la medicina a la evidencia de que la embriaguez es perjudicial para el hombre. Así, ni yo mismo querría de buen grado beber más de la cuenta, ni tampoco se lo aconsejaría a nadie, especialmente cuando todavía se tiene la resaca del día anterior. Bien, es verdad, dijo Fedro de Mirriunte, interrumpiéndolo. Mira, espérate, tío, aquí sería interesante comprobar porque en mi texto habla de la orgía de la víspera, ¿sabes? La orgía de la víspera. Sería interesante comprobar si las palabras son las adecuadas. Me extraña, pero podría ser. Claro, a ver, realmente en la antigua Grecia, en esos momentos, este tipo de orgías tampoco era nada... No, por eso te digo que sería interesante revisar el Claro. texto. Además, luego vamos a ver, en este mismo diálogo, vamos a ver cositas. También se usa mucho la palabra pederastia, pero una relación normal entre un hombre adulto. Claro, un eso lo hombre vamos a joven. ver luego cuando llegue el bueno de Alcibíades, ¿no? Exacto. Vamos a Sócrates ya con un par de ellas encima. Y de Fedro, que da nombre a una de las obras de Sí, Platón. Que es interesante también. He estado buscando antes porque quería investigar y he encontrado la curiosidad de que era un personaje real del cual tampoco se tenía mucha información, pero se relacionaba con la noche previa a la expedición a Sicilia, en la que alguien mutiló casi todas las estatuas de Hermes de Atenas, con la importancia que ello conlleva. O sea, una noche despertaron todos los atenienses y se encontraron todas las estatuas de Hermes con los brazos mutilados y el pene erecto mutilado, y eso es explícito. ¿Vale? O sea,
Lo he buscado y está en diferentes fuentes. Y se ve que a Fedro le acusaron junto a tantos otros de poder haber participado en esta conspiración o travesura o lo que fuera. Y si Sí, juntas esto con que Platón lo conoció y que le gustaba chupar y mamar y beber como unos cabrones, pues mira. claro, que a la recogida, ¿no? Yo creo que a la recogida se le fue de las manos. Exacto. Y se le fue bastante de las manos, ¿no? Es que tú lo puedes ver perfectamente y ellos están aquí, esta parte, hablando de la resaca que tienen del día anterior, Claro. a saber que hacían ese tipo de días, como dice Pero es Uri, como, muy tío, bien traído, la vamos a contenernos un decapitación. poquito, ¿vale? Vamos a estar tranquilos, tal, no sé qué. Y bueno, a Cayéndose Sócrates los pelos de dejarlo, la porque a mano. saber va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Está guay, tío. ¿Sabes? Le dijo Pedro de Virrinos. Fíjate que otra vez vuelve a citar, ¿no? La procedencia, interrumpiéndole. Que sigo con gusto tu opinión, sobre todo cuando hablas de medicina. Pero ya sabes que hoy todos se presentan muy razonables. Digo, bueno, ya veremos. ¿Sabes? Tú eres muy listo, eres médico, pero ya veremos. No hubo más que una voz. Se resolvió de común acuerdo beber por placer y no llevarlo hasta la embriaguez. Puesto que hemos convenido, dijo Erixímaco, que nadie se exceda y que cada uno beba lo que le parezca, soy de opinión que se despida, desde luego, a la tocadora de flauta. Que vaya a tocar para sí, y si lo prefiere, para las mujeres allá en el interior. En cuanto a nosotros, si me creéis, entablaremos alguna conversación general y hasta os propondré el asunto si os parece. Todos aplaudieron el pensamiento y le invitaron a que entrara en materia. ¿Alguna cosita por aquí para comentar? Yo tengo una, pero dale caña a ustedes. Lo de que despidan a la flautista es quizá como para tener más tranquilidad entre ellos y poder... Claro, es como es rollo, si no vamos a estar aquí bebiendo a muerte tal y cual, no necesitamos la música, vamos a estar tranquilamente charlando tal y cual. Eso. Pero fíjate, cuando dice eso, dice que vaya a tocar para sí. Y si lo prefiere, para las mujeres allá en el interior. Y eso es interesantísimo por el papel que tiene la mujer en la antigua Grecia. Y es que la mujer en la antigua Grecia no compartía espacios vitales con el hombre en la casa. Si la mujer estaba recluida, entre comillas, ¿no? Pero casi sin las comillas, recluida en una parte de la casa distinta a la que vivía el hombre. Entonces la mujer se ocupaba de la casa, pero casi no veía al hombre en todo el día, solo cuando el hombre quisiera. Y no convivían. De hecho, el matrimonio muchas veces se concebía más como un fin práctico para tener una familia y demás, para tener los beneficios económicos, vamos a decir, De la que no para estabilidad. otra cosa. La relación por excelencia era la del amante y el amado. O sea Claro. que Relaciones el entre tema de hombres. la homosexualidad sí está, no es mito, ¿no? Estaba muy aceptado en esa época. Claro, era normativo en Sí. ese momento. Es más, Aristóteles, que tío, Aristóteles es un grande, pero tenía lo suyo también, hace una clasificación de las herramientas en las no parlantes, las no parlantes, ¿vale? Las parlantes a medias y las parlantes. Las herramientas parlantes eran las mujeres, ¿vale? Las parlantes a medias eran los animales y las no parlantes, bueno, no parlantes, ¿no? Es que es como, tío, joder, cabrón. De hecho, en materia sexual, por llamarlo de alguna manera, Platón era bastante más abierto, bastante más... Sí, sí, sí. Es que no me gusta usar anacronismos de este tamaño, pero bastante más progresista en este sentido que no Sócrates. Platón realmente lo que te dice es, la mujer tiene las mismas cualidades que el hombre, pero en menor medida. Es más, en realidad, si lees atentamente la República, ni siquiera te dice eso. Es decir, te está diciendo, bueno, dependerá del individuo, Exacto. de las características, aunque luego eso no aplique, pero dependiendo de las características del individuo, luego se lo va a pasar por el forro. Sí, sí, Pero para en él un principio te dice que dependerá de las características del individuo y la República para su época era totalmente revolucionario claro, y una muy mujer puede ser progresista. guardiana, puede ser Claro, está política, incluso exacto. la gobernante. Ujú. Claro, esa es la Él hace gracia. la comparación, si no recuerdo mal, de los perros de los perros que te guardan el rebaño. Y dice, bien que hay perros, bien que hay perras. Pues sí, yo no recuerdo bien qué ejemplos ponía, porque hace mucho que no la leo, pero sí que Ujú. recuerdo perfectamente eso, que no había distinción de género.
en la República de Platón, lo cual en su época era una revolución absoluta. Sí, sí, sí. Absoluta. Desde luego. Que por cierto, me he equivocado en lo de Aristóteles. Era los no parlantes eran los animales, los parlantes a media eran los esclavos, que tiene sentido porque hablaban casi todos otro idioma, porque solían ser de tal y cual. Los bárbaros de Y, bárbaro. claro, Claro. y luego las las parlantes que eran las mujeres, eso. Pero los calificaban como utensilios, ¿sabes? Como útiles, como utensilios, como herramientas. Entonces, joder, y fíjate, y pues vivían apartadas, ¿no? Del hombre una vez se casaban, ¿no? Por eso, luego, algunas filósofas que aparecen por ahí, que a ver si le metemos caña alguna también más adelante, son muy interesantes porque van totalmente, eso sí que es contracultural. Y una tía que está reunida con un montón de tíos hablando de filosofía, eso sí que es reventar la cultura, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los cínicos lo hacían mucho. Había muchas cínicas, ¿no? Y va totalmente al pelo con su filosofía, ¿no? Claro, pero no era lo típico. Es que fíjate el retroceso, por ejemplo, que en 1408 es cuando de Pizén escribe La ciudad de las damas, y ahí ella, por ejemplo, ella acepta el justnaturalismo, ella acepta la diferencia justificada mediante la naturaleza entre el hombre y la mujer. Claro. Hay un naturalismo que pues, a lo mejor mucha gente no controla un poco, pero el derecho natural, el derecho natural, exacto. ¿no? Por la divinidad, entendemos. Claro, se tiene que ser a finales del siglo XVI que la mujer empieza a romper esto, y para que nos hagamos una idea, el sufragio universal en Inglaterra se logra en 1928, si no recuerdo mal. Sí, en los años 20 es cuando empieza más fuerte la sufragista y tal. Y a partir de ahí es cuando empiezan a lograr algunas cositas, ¿no? Pero claro, pero es que hasta ese momento el mundo ha dado un retroceso brutal respecto de algunas posiciones, porque también había otras que, si lo miras comparado, o sea, si miras a la mujer del siglo, yo sé, XVI, XV, comparado con la mujer en Grecia, ya te digo yo que vivían mejor. No mucho mejor, pero una mejilla sí. Y aquí, cuidado. Sí, también el coger a esclavos y decir que no son prácticamente ciudadanos o que no son casi de la categoría de humanos también. O sea, no vamos a situar eso como nada progresista ni mucho menos. No, claro que no, tío. Sí, Grecia, cuidado. O sea, tampoco quiero romantizarlo, entiéndase. No, claro que no, tío. Si es que al final. Bueno, ¿quién le da? Erixímaco repuso. ¿Da Alfonso? Pepe, que ahora mismo me he perdido por dónde estaba. Todos aplaudieron el pensamiento y le invitaron a que entrara en materia. Comenzaré por ver por este verso de la Melanipa, de Eurípides. Este discurso no es mío, sino de Fedro, porque Fedro me dice continuamente con una especie de indignación: oh, Erixímaco, ¿no es cosa extraña que de tantos poetas que han hecho himnos y cánticos en honor a la mayor parte de los dioses, ninguno haya hecho elogio de Eros, que sin embargo es un gran dios? Mira lo que hacen los sofistas, que son entendidos, componen todos los días grandes discursos en prosa en alabanza de Heracles y de los demás semidioses, como hace el famoso Pródico. Y esto no es sorprendente. He visto un libro que tenía por el título el de Elogio de la Sal, donde el sabio exageraba, ¿no? Donde el sabio autor exageraba. exageraba las maravillosas cualidades de la sal y los grandes servicios que presta al hombre. En una palabra, apenas encontrarás cosa que no haya tenido su panegírico. Su panegírico. Es decir, que no haya tenido un texto elogiándola, ensalzándola y demás, ¿no? ¿A qué viene que en medio de este furor de alabanzas universales nadie hasta ahora haya emprendido la labor de celebrar dignamente a Eros y que se haya olvidado Dios tan grande como este? Yo, continúa Erixímaco, apruebo la indignación de Fedro. Quiero pagar mi tributo al amor y hacerlo favorable a mi persona. Me parece, al mismo tiempo, que cuadraría muy bien a una sociedad como la nuestra honrar a este Dios. Si esto os place, no hay que buscar otro asunto para la conversación. Cada uno improvisará lo mejor que pueda un discurso en alabanza de Eros. Correrá la voz de izquierda a derecha. De esta manera, Fedro hablará primero, porque le toca y porque es el autor de la proposición que os he formulado. No dudo, Erixímaco, dijo Sócrates,
que tu dictamen será unánimemente aprobado. Por lo menos no seré yo el que lo combata, yo que hago profesión de no conocer otra cosa que el amor. Tampoco lo harán Agatón ni Pausanias, ni seguramente Aristófanes, a pesar de estar consagrado por entero a Dionisios y Afrodita. Igualmente puedo responder de todos los demás que se hallan presentes, aunque, a decir verdad, vaya en prejuicio de los últimos que nos hemos sentado. En todo caso, si los que nos preceden cumplen con su deber y agotan la materia, a nosotros nos bastará prestar nuestra aprobación, que Fedro comience bajo los más fieles auspicios y que rinda alabanza a Eros. La opinión de Sócrates fue unánimemente adoptada. Daros en este momento cuenta, palabra por palabra, de los discursos que se pronunciaron, es caso que no podéis esperar de mí. Es decir, ya se está otra vez excusando un poco de que, bueno, se parecerá, pero no será lo mismo. Pues no habiéndome, Aristodemo, de quien los he tomado, referido tan perfectamente, ni retenido yo algunas cosas de la historia que me contó, solo podré decir lo más esencial. He aquí poco más o menos el discurso de Fedro, según me lo refirió. Bueno, hasta aquí alguna cosilla antes de meternos ya a los discursos. Bueno, yo creo que lo importante es destacar que ya están empezando a abordar el tema central del libro, que es básicamente el amor en sus distintas expresiones, siguiendo los distintos discursos que se van a perdón, que se van a presentar. Y hostia, es curioso, porque es que este libro realmente, más allá de ser un tratado de filosofía que habla de un tema bastante profundo, es que la manera en la que está escrito es divertida y es muy bonita. Platón Totalmente. escribe de una manera muy bonita, muy estética. Lo abordan con la excusa de hablar de Eros. O sea, que no es, vamos a hablar del amor porque sí, sino... Es curioso que nadie haya compuesto nada para Eros. Vamos a hacerle nosotros honor a ello y vamos a hablar en base a él, vamos a hablar del amor. Me parece también una manera muy bonita de abordar el tema, excusándose en esto, ¿no? Que esto Además, si lo conectas también con la República y Platón, como que da importancia a la creación de mitos en una ciudad para la autarquia de la propia ciudad, para la supervivencia política de la propia ciudad. Él dice que es muy importante qué tipos y cómo se construyen, bueno, lo importante de qué tipo de mitos, de qué van a hablar, de cómo van a hablar, y nada menos que del amor en este caso. Claro. Además, le da una importancia bastante grande a todo el tema del amor entendido en un sentido amplio. Y esto lo podemos ver luego en su alumno Aristóteles, por ejemplo, ¿no? En la ética aristotélica, la amistad es el punto más fuerte. Y Aristóteles llega a decir que no confíes en alguien que no tiene amigos, que no se puede confiar en alguien que no tiene amigos, ¿no? Es decir, la amistad para Aristóteles es imprescindible para la felicidad y para la vida, ¿no? Él lo dice así. Y eso lo tiene que haber aprendido de su maestro, que es Platón, ¿no? Y lo ha aprendido de su maestro y aunque él no lo explicita tal cual Aristóteles, lo podemos intuir pues, en sus textos y en la manera en la que se expresa, ¿no? Y en ese amor que él siente por Sócrates, ¿no? En esa admiración tan fuerte que siente por Sócrates, ¿no? Tanto que la muerte de Sócrates le lleva a no participar en la política en la que podía participar porque era un aristócrata más, es decir, era un oligarca y iba a participar, estaba preparado para participar en la política y podría haberlo hecho fácilmente, y él se niega a participar de esa política porque esa política llevaba a la muerte a su maestro, ¿no? Fíjate si le admiraba, ¿no? Y tanto que se toma el trabajo de montar todo su jaleo, de todo su proyecto, ¿no? De la República, sabiendo que es difícil llevarlo a cabo, por no decir imposible, él es consciente, ¿no? Pero todo eso es una respuesta a la muerte de su amigo. Y eso hay que entenderlo, tío. Es decir, que se ha tomado un trabajo bestial por la muerte de su amigo. Y ahí yo creo que Platón da un ejemplo maravilloso de, pues eso, de mantener los vínculos de la amistad incluso más allá de la muerte, ¿no? Totalmente. Nada que añadir. Y para destacar algo más, también es muy interesante ver cómo los griegos se refieren al concepto de amor, ya no solo con significados distintos, sino con palabras distintas. Explícame eso, que no sé por dónde vas. Pues, por ejemplo, que tengan la palabra filia, que tengan la palabra eros, que tengan diferentes conceptos para encajonar
los distintos tipos de amor. Nosotros cuando hablamos de amor hablamos genéricamente y luego tenemos que especificar a qué tipo de amor nos referimos, porque entendemos como un algo unívoco y ellos eran como mucho más específicos en las definiciones. Y como luego, decir amor a una pareja, amor a un hermano, amor a la naturaleza, cada Exacto. amor tendría un término. Exacto. Y no solo esto, sino que incluso Empédocles, si no recuerdo mal, situó al amor y al odio también Sí. como fuerzas motoras del movimiento y de los cambios del mundo, de la naturaleza. Claro, del mundo en general, es decir, no del Exacto. mundo humano, sino del universo, tío, del Exacto, mundo general, ¿no? como extrapolando las leyes físicas y químicas y demás, en las fuerzas del amor y el odio. Para ellos era un concepto muy poderoso. Y Sí, yo creo que no he estado tan equivocado. No, es decir, que al final, es que repasar, esto hay que hacerlo otro día, tío, es que así no sale mucho trabajo, Uri, cojones. Pero volver a los presocráticos y entender a los presocráticos, porque muchas veces cuando tú llegas a la carrera de filosofía y te plantas a los presocráticos delante, o cuando tú se lo explicas a un chaval de bachillerato, es como que suena súper alienígena, ¿no? Es como, ¿esto qué es? ¿Qué dice esta gente? Pero pararte e intentar comprender qué está diciendo esta gente, intentar traerlo al día de hoy, es una aventura, tío, porque al final están diciendo cosas muy sencillas. Están diciendo cosas pues, de sentido común, ¿no? Muy de sentido común. Y con una intuición increíble. Y una intuición maravillosa, vamos, cuando coges a Demócrito y Leucipo, tío, hablando de los átomos, joder, tío. Sí. Esta gente, ¿sabes? ¿De dónde ha salido, no? Sí. En su momento, claro, en su momento tenían que pensar que eran unos majaras, tío. Tenían que pensar que estaban chalados. Es que no quedaba otra, ¿no? Pero no, desde luego, las pocas herramientas que había y los pocos conocimientos empíricos y constatables y demás, claro, los acercamientos que hubo son... Es que la ciencia de la antigüedad y la filosofía, que al final es lo mismo, ¿no? Es maravilloso, tío. Es que un tío midió la circunferencia de la Tierra con un palo, tío. Vete a la mierda, tío. Con un margen de error... Es ridículo, ridículo. Con un palo, tío. Se predijeron eclipses, se predijeron... Todo, tío. Esta gente eran auténticos genios, tío. Y gente buscavidas, de verdad, ¿eh? Pero yo en base a eso quiero destacar dos cosas, que en la antigüedad, primero, la alquimia. Si mira la definición de la alquimia, era una reunión de ciencias, pero también estaba incluida la filosofía. O sea, no era solo manejar química, sino también manejar filosofía. Es que la filosofía es que la ciencia era una parte de la filosofía. Claro, y a eso es donde voy, ¿no? Porque lo hemos hablado algunos, repasando el otro día el tema del determinismo que hicimos en el programa y demás. Hablamos, por ejemplo, también hasta de Newton y de otros que Newton tiene el principio de matemática y demás. Está hablando de matemática y después es un tratado de filosofía y habla ¿no? ¿Quién era el que tú dijiste? Bueno, había otro matemático que es... no recuerdo cuál era, tío. El de... Bueno, había otro matemático que es súper famoso por matemáticas, sin embargo... ¿Quién? ¿No será Pitágoras? Pitágoras, exactamente. Pitágoras es súper famoso por las matemáticas, sin embargo, es otro que es bastante conocido en filosofía. Claro. Dice, ha escrito más de filosofía, y tú dijiste de Newton, creo. Newton, el 80% de las obras escritas de Newton son comentarios a la Biblia. Exacto. Antes que matemático, o sea, antes de que científico era un teólogo. Por tanto, que al final todas las ciencias estaban englobadas, que no, la gente no se dedicaba a una sola ciencia, por así decirlo, sino que trataba muchas, ¿no? Eran multidisciplinares, por así decirlo. Si tú coges a los filósofos presocráticos y en realidad son físicos. Exacto. Es decir, están haciendo física. Están hablando de cómo funciona la naturaleza. Lo que pasa es que eso luego va cambiando con el tiempo, van cambiando los intereses, los temas por motivos prácticos y de la vida, pero al final son físicos. Es decir, que hasta muy entrada la historia como la conocemos, muy entrada, es decir, hasta que no empezamos a salir adelante de la ciencia moderna, de lo que se llama la aparición de la ciencia moderna, cualquier científico, entre comillas, que tú le preguntaras, te diría que era un filósofo. El mismo Newton te lo diría. Los principios son principios de filosofía natural. Así se llaman los principios de Newton. No, los principios de matemáticas son principios de filosofía natural. Pero ¿qué me estás contando? Esta gente eran filósofos. Lo que pasa es que luego la ciencia se separa
esa ruptura, ¿no? Que a partir de la ciencia moderna se separa de la filosofía, pero son lo mismo al final, buscan lo mismo, ¿no? De hecho, Eso es lo mismo que he dicho yo de la alquimia, que la alquimia era un Sí. compendio de cosas y al final de ahí surge la química y surgen otras cosas, pero ya eran filósofos que estudiaban el tema también de la transmutación de los metales y todo el tema, pero eran filósofos. de hecho, el primero en establecer como unas separaciones en distintas ramas es Aristóteles. Hasta él es lo que dice José, son físicos. Claro. Realmente, y quien pone el nombre de filosofía, creo que sí que lo acuña Pitágoras, pero no empieza a entenderse filosofía como entendemos nosotros hasta que otra vez vuelve a ser Aristóteles, que realmente marca el antes y el después. En este en realidad, sentido. más que Aristóteles, que en parte sí, pero más que Aristóteles, es algo que empieza a surgir pues con la gente que tiene que catalogar la obra de Aristóteles. Porque la obra de Aristóteles es tan inmensa, que hay que separarla en partes para poder asumirla, ¿no? Y al final eso es lo que se reflejará después a partir de la ciencia moderna, y es que la obra científica era ya tan inmensa que para poder asimilarla tenías que dividirla. Y entonces empieza el proceso de especialización de la ciencia, que es cuando la filosofía se la separa y se la deja aparte. Una ciencia la cual mantiene su modelo astronómico por mil años prácticamente. Sí. O sea, mil años de vigencia. Que ok, puedes estar todo lo equivocado que quieras, puede venir la ciencia y rebatir tus teorías. Y la gracia no es esa. La gracia es que el cambio del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico, al final es un cambio por gusto. Porque cualquier cosa. Sí, parece una gilipollez, pero es que así. No, pero es un gusto estético. Es un cambio estético, tío. Porque cualquier cosa que pudieras predecir en el sistema heliocéntrico, ya podías predecirla en el sistema geocéntrico. Igual. Es decir, ibas a saber dónde estaba el planeta, ibas a saber cuándo había un eclipse, ibas a saber cuándo había tal, cuándo había cual. La utilidad era la misma. Y entonces el cambio de uno a otro es porque el otro es más simple. Porque para saber dónde va a estar el planeta tienes que hacer menos cálculos. Entonces es un cambio por gusto estético, porque es más bonito, es más simple y es más sencillo. Pero los dos sirven para lo mismo. Y que no hubo un avance de la ciencia, no fue la revolución científica, ¿no? De Galileo. Bueno, y Copérnico, Galileo. Bueno, tanto como revolución científica, vamos a relajarnos porque al final fue un cambio, pues, del dibujito, del esquemita que nos vamos a hacer en nuestra cabeza, y luego a partir de ahí los cálculos son más fáciles, pero es lo mismo. Sí, pero el hecho de aceptar que la Tierra no es el centro y que lo es el Sol. Eso trae muchas consecuencias después, evidentemente. Claro, por eso, pero la importancia radica en el antropocentrismo. Claro, que se jode un poco ahí, ¿no? Es una herida narcisista, ¿no? Pero eso viene después. Pero en el momento, elegir entre uno y otro fue un tema, pues, de sencillez. Un tema me parece más sencillo esto. Que bueno, el antropocentrismo no se debería haber debilitado porque al final, que yo sepa, no se ha encontrado otro tipo de vida que no sea la de la Tierra. O sea, que tampoco... Que no seamos el centro de nuestra galaxia no significa que no seamos el único... Ya, pero el antropocentrismo se jode porque de repente el ser humano no está en el centro del universo. Deja de ocupar esa posición de privilegio. Entonces el privilegio se jode un poco, ¿no? Pero bueno, que eso luego tendremos más heridas, ¿no? Las heridas narcisistas llegan luego también con Darwin, ¿no? Llegará otra herida demencial ahí, ¿no? Y nos daremos cuenta pues que ni siquiera somos la especie elegida, ¿no? No somos nada extraordinario. Somos un monito. Y bueno, van pasando cositas. Pero vamos a seguir con banquete, tío, venga. Vamos allá. Discurso de Fedro. ¿Quién le da caña? Voy yo mismo. Venga. En primer lugar, pues, como digo, habló Fedro, según dijo Aristodemo, iniciando su discurso con esta consideración poco más o menos. Que el amor era un dios grande y admirable entre los hombres y los dioses, aparte de otras muchas razones, sobre todo por su origen. Pues ser el dios más antiguo, afirmó, es un honor, y la prueba de que ello es así es esta. El amor no tiene padres, y nadie, ni prosista, ni poeta, los menciona. Por el contrario, Hesiodo afirma que en primer lugar existió el caos, y luego
la tierra de amplio seno, sede siempre firme y el amor de todas las cosas. Y con Osedo coincide también Acusilao, en que después del caos se produjeron estos dos seres, la tierra y el amor. Y Parménides dice al respecto de la generación: fue el amor el primero que concibió de todos los dioses. Así pues, por muy diversas partes, se conviene en que el amor es el dios más antiguo, pero además de ser el más antiguo, es el principio para nosotros de los mayores bienes. Pues yo al menos no puedo decir que exista para un joven recién llegado a la adolescencia mayor bien que tener un amante virtuoso, o para un amante que tener un amado. Pues en efecto, la norma que debe guiar durante toda la vida a los hombres que tengan la intención de vivir honestamente, ni los parientes, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa, son capaces de inculcarla en el ánimo tan bien como el amor. ¿Y cuál es esta norma de la que hablo? La vergüenza ante la deshonra y la emulación en el honor. Pues sin estos sentimientos es imposible que ninguna ciudad, ni ningún ciudadano en particular, lleven a efecto obras grandes y bellas. Es más, os digo que cualquier enamorado, si es descubierto cometiendo un acto deshonroso o sufriéndolo de otro sin defender por cobardía, no le dolería tanto el haber sido visto por su padre, sus compañeros o cualquier otro como el haberlo sido por su amado. Qué gran verdad, ¿eh? Buah. Y de la misma manera también vemos que el amado siente sobre todo vergüenza ante sus amantes cuando es sorprendido en alguna acción innoble. Yo creo que aquí podemos Sí, hay que parar. parar. Hay que parar. Y primero situar que cuando se refiere a amantes, volvemos Se a refiere a otro recalcar, hombre. se está refiriendo, exacto, a un hombre mayor con un hombre más joven. Quizá no con las diferencias de edades de estas cosas que están saliendo últimamente, No. pero diferencias de edades considerables. Sí. En la antigua Grecia era una costumbre, pues como hemos comentado, pues asumida totalmente por la sociedad. El hombre se casaba con una mujer y luego el hombre tenía sus amantes hombres, que generalmente pues el hombre buscaba un amante joven, ¿no? O el joven buscaba un amante mayor. Claro. Se supone que para aprender, ¿no? Y para, digamos, no sé, madurar, ¿no? Justo Al lado de la otra persona. Exacto, que no hay que encasillar la definición de amante en lo meramente sexual, Claro, sino que no vamos a ir en era un eso. vínculo emocional, intelectual. Pero no era solo eso. Era eso, pero no solo Exacto. Solo eso no, pero que no eso también. Y aquí... hace, Dale, perdón. no, que hace bastante gracia como te lo presenta Fedro, que te dice, oye, pues si estás cometiendo una infidelidad y tu padre abre la puerta, posiblemente hasta te choque la mano. Pues si entra tu novio y le das cariño, no es lo que parece. Ahí sí que te puede dar vergüenza. Sí, tío, y al final no solo se refiere, creo yo, que también a la infidelidad, sino No, claro. a cualquier falta, ¿no? Es decir, al final la persona, digamos, a la que amas, ¿no? Pues es con la que más confianza tienes, tal y cual, y es con quien quieres, digamos, entre comillas, quedar bien, ¿no? Es decir, Con quien tienes que rendir cuentas, con quien exacto. tienes que rendir cuentas, ¿no? Y me parece muy interesante, tío, es que me parece que Platón es maravilloso. No, digamos que la opinión importante para ti debe ser la persona de tu confianza. Claro. El que te importa poco, te importa poco. Punto. Claro, es que así. Al final tú rindes cuenta ante la gente. Por eso Aristóteles luego va a decir que no confíes en alguien que no tiene amigos. Lo que está diciendo es que no te fíes de alguien que no tiene que rendir cuenta ante los demás. Ahí tenéis a Donald Trump. Que así, tío, es así. Es un salvaje porque no tiene amigos, no tiene ante quien rendir cuenta, nadie le pide cuenta. Entonces puede hacer lo que le dé la gana, no tiene que quedar bien con nadie. Sí, porque a uno que tenía que rendirle cuenta ya no está por aquí. Están saliendo esos papeles que están saliendo a la luz. Claro, pero es como, bueno, Ya no tengo que está. quedar bien con esta persona, tengo que ser bueno para esta persona, entonces me esfuerzo, pero cuando no hay nadie ahí, la gente deja de esforzarse, tío. No, lo Eso es único lo que que se tiene está es refiriendo Aristóteles, ¿no? un séquito de pelota que Claro, de la al contrario mebota. que... Teniendo a Merz y Rutter y compañía, ¿quién quiere vivo? Estos son más fieles que un amigo, ¿eh? Fíjate que el mismo Trump lo admite. Es decir, no hace mucho, la carta esta que le mandó, no sé a quién fue, ¿no? Que le dijo, bueno, como quería el Nobel de la Paz, es decir, como tenía que rendir cuenta ante vosotros, ¿no? Sí, no, Pues buscaba solo la paz, pero ahora como me la habéis denegado, como no me la habéis dado,
pues ya no tengo que Sí, esforzarme en esto la paz. al presidente de Dinamarca, si no me equivoco. Creo que sí, no sé, bueno. Era como, claro, ahora que ya no quiero quedar bien ante vosotros, ya no tengo por qué buscar la paz, ya me da igual, ¿no? Te está diciendo eso que está aquí, ¿no? Es decir, tienes que rendir cuenta ante aquella persona que quiere que te ame, ¿no? Que quieres que gustarle, ¿no? Ahí tienes que intentar ser bueno, ¿no? Y es interesante, pero es que es así, tío. Ser Maldito humano. sociópata, de verdad. Ahora, o sea, ¿estás diciendo que Donald Trump es un despechado? En parte, claro, claro. Claro que sí. Lo está haciendo por despecho. Claro que sí, tío. Le podemos Bueno. dedicar despecha de Rosalía a Donald Trump. En fin. Yo estoy convencido de que el no otorgar la presidencia de Venezuela a Corina Machado, más allá de una razón de comodidad, de que ya le funciona bien que tener ahí a los chavistas, entre 100.000 comillas, es el despecho de no, tú me quitaste el Nobel de la Paz, Claro, tú te quedas sin presidencia. Y Y la dice, otra no, luego te llevo el Nobel de la Paz, por favor. claro. y la otra luego arrastrándose a la Casa Blanca, que bueno, señor Trump, Tío, se es que se lo regalo, pero deme la presidencia no se de mi pueden país arrastrar más, tío. Madre mía, para madre mía. Ya he venderle el visto memes petróleo y por crearme una ahí. comisión. Solo la supera, ahora me vota, solo la supera Rute. A Es el ver, único que la ha superado. pero eso es increíble. Está con Merz ahí también, ¿eh? Merz también Bueno, es... pero Merz algunas veces deja caer alguna cosilla, como cuando fue a la Casa Blanca y le regaló la partida de nacimiento del bisabuelo, ¿no? Para demostrar que no era estadounidense y tal y cual, ¿no? Alguna cosilla va dejando, aunque la me vota, pero bueno. Pero A de mí vez en cuando me le hizo escupe un gracia. poco, le escupe un poco a los pies. Me hizo gracia el meme de Juan del Val. Dice, Juan del Val le regala el premio Planeta a Donald Trump. Eso ya fue brutal, tío. Madre mía. Qué El escándalo. premio Planeta no lo quiere porque hasta él sabe que eso es una chorrada. Que quitando lo económico, lo demás es basura. Pero bueno. ¿Qué te decir? Bueno, En vamos a fin, darle. Sigo yo un ratillo. venga, dale. De manera que si por una especie de encantamiento un estado o un ejército pudieran componerse de amantes y de amados, no habría pueblo que llevase más allá el horror al vicio y la emulación por la virtud. Hombres unidos de este modo, aunque en corto número, podrían en cierta manera vencer al mundo entero. Porque si hay alguno de quien un amante no querría ser, porque si hay alguno de quien un amante no querría ser visto en el acto de desertar de las filas o arrojar las armas, es la persona que ama. Y preferiría morir 1000 veces que abandonar a la persona amada viéndola en peligro y sin prestarle socorro. Porque no hay hombre tan cobarde a quien Eros no inspire el mayor valor y no le haga semejante a un héroe. Lo que dice Homero, de que inspiran los dioses audacia a ciertos guerreros, puede decirse con más razón de Eros que de ninguno de los demás dioses. Solo los amantes saben morir el uno por el otro. Y no solo el hombre, sino las mismas mujeres han dado su vida por salvar a los que amaban. La Hélade ha visto un brillante ejemplo en Alcestes, hija de Pelias. Solo ella quiso morir por su esposo, aunque éste tenía padre y madre. El amor del amante sobrepujó tanto a la amistad por sus padres que los declaró, por decirlo así, personas extrañas respecto de su hijo, y como si fuesen parientes, solo en el nombre. Y aun cuando se han llevado a cabo en el mundo muchas acciones magníficas, es muy reducido el número de las que han rescatado del Hades a los que habían entrado, pero la de Alcestes ha parecido tan bella a los ojos de los hombres y de los dioses que, encantados estos de su valor, la volvieron a la vida. Tan es cierto, termino esto, tan cierto es que un amor noble y generoso se hace estimar de los dioses mismos. Ya está. Sí, yo quería decir una cosa, porque antes Uri ha comentado de que hay muchos tipos de amor, ¿no? Y aquí hablan de que tú quieres honrar ese amor y darlo todo, incluso la vida, ¿no? Aquí podría incluso estar el amor a la patria, que es el que mueve muchos soldados para batallar y dar la vida en las guerras, ¿no? Muchos que dicen, yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi país. Y al final Fíjate, también es un tipo de amor, de alguna manera, ¿no? No solo tenemos que pensar en el amor carnal como estábamos hablando antes, sino otro tipo de... Por supuesto, es que aquí hay muchas cosas. Ya para empezar, la misma palabra patria ya te habla de la tierra de los padres y ya está apelando a tus emociones al poner a un familiar directo, tal como un padre y una madre, para que tú te correspondas con ello. Ya quisieran los líderes de las naciones de hoy en día que la gente tuviera
un poco de amor por sus países para mandarlos a guerras proxies a hacer sus vainas. Más quisieran, más quisieran. Y de hecho aquí la idea que está planteando Platón a través de Fedro no es la primera vez o sea, no es el único libro donde lo plantea. Hay que recordar también la concepción del, no me gusta llamarlo así, comunismo de Platón, de la comunidad compartida, donde él pretende situar a la clase vigilante, a los guardianes, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Brimo, todos como hermanos y como hermanas, y no es baladí. Efectivamente, ese sentimiento de comunidad, yo lucho por lo mío, pero lo mío es tuyo, y es lo común. Esto es lo que la hermandad, ay, ¿cómo se llama, tío? Tiene un nombre esto psicológico, que es rollo el hermanamiento de las trincheras. Es que no sé cómo es la hermandad de trincheras o algo así. Tiene un nombre psicológico, un nombre en la psicología esto. Y al final es cierto que, claro, un ejército funciona mucho mejor cuando se sienten a ellos mismos como hermanos, tío. Sí, yo lo he escuchado en algún reportaje o algo de la Segunda Guerra Mundial o eso, sí, lo he escuchado. Es que tiene un nombre que surgió a partir, creo, de la Primera Guerra Mundial, ya surgió, pero es que no recuerdo, hay incluso un estudio... ¿Hermandad de trincheras puede ser? Hermandad de trincheras o algo así, ¿no? Camaradería de supervivencia, identidad fusionada... Puede ser, tío, algo así era, no recuerdo bien, pero por ahí andan los tiros. Y eso es muy interesante, tío. Es decir, claro, no es lo mismo llevar un ejército de gente que no se conoce que llevar un ejército de gente que se quieren entre ellos. Porque van a luchar con mucha más fiereza, claro, tienen que defender. Porque al final el ejército está defendiendo lo que queda atrás, ¿no? Lo que está en la ciudad. Pero si lo lleva consigo, es mucho más fuerte, digamos, ¿sabes? El sentimiento. Entonces, claro, es muy interesante, tío. Y luego el tema de la patria que habéis dicho, me mola mucho porque, claro, es que para nosotros la patria es el país donde vive. Pero para ellos lo de patria cobraba el sentido absoluto de la palabra. Era la tierra de los padres literalmente. Es decir, es que para ser ciudadano de Atenas, tus dos padres tenían que haber nacido en Atenas. Si no, tú podías vivir en Atenas, pero no se te consideraba ciudadano. No podías votar y no podías ir a la guerra por Atenas. Esa era la gracia. Entonces, ¿a quién iba a la guerra? Los ciudadanos. O al menos los que iban bien equipados, ¿vale? Vamos a entendernos. Los que iban a la guerra oficialmente eran los ciudadanos. Entonces, tú ibas a la guerra por la tierra de tus padres, literalmente. La tierra literal de tus padres. Si no, no se te consideraba un ciudadano. Vale, solo propongo una cosa, por el bien de Uri, avanzamos hasta el próximo punto y aparte hacemos una primera pausa. Venga, lo que queráis, claro. Sí, porque Uri a las 6... Yo la verdad que lo agradecería. Pues venga, pues ya está. Hacemos hasta ahí una primera pausa y yo creo que vamos entrando poquito a poco en dinámica y ya está guay. Claro, tío. Lo que queráis. Entonces, ¿leemos el siguiente texto y ya está? Venga, voy leyendo yo si quieres. Venga, dale. No trataron así a Orfeo, hijo de Eagro, sino que lo arrojaron del Hades sin concederle lo que pedía. En lugar de devolverle a su mujer que andaba buscando, le presentaron un fantasma, una sombra de ella, porque como buen músico le faltó el valor. Lejos de imitar a Alcestes y de morir por la persona que amaba, se ingenió para bajar vivo al Hades. Así es que, indignados los dioses, castigaron su cobardía haciéndole morir a manos de mujeres. Castigado a morir a manos de mujeres. Muerte por Kiki. Tío, futurama, tío. Por el contrario, honraron a Aquiles, hijo de Tetis, y lo recompensaron colocándolo en las islas de los bienaventurados, porque habiéndole predicho su madre que si mataba a Héctor moriría en el acto, y que si no lo combatía volvería a la casa paterna, donde moriría después de una larga vejez. Aquiles no dudó, y prefiriendo la venganza de Patroclo a su propia vida, quiso no solo morir por su amigo, sino también morir sobre su cadáver. Por esta razón los dioses le han honrado más que a todos los hombres, mereciendo su admiración por el sacrificio que hizo en obsequio a las personas que le amaba. Esquilo se burlaba de nosotros cuando dice que el amado era Patroclo. Aquiles era más hermoso, no solo que Patroclo, sino que todos los demás héroes. No tenía aún pelo de barba y era mucho más joven, como dice Homero. Verdaderamente, si los dioses aprueban lo que se hace por el amado, estiman, admiran
y recompensa mucho más de lo que se hace por el amante. En efecto, el que ama tiene un no sé qué más más divino que el que es amado, porque en su calma existe un Dios, y de aquí parece el haber sido tratado mejor Aquiles que Alcestes, y haber sido enviado después de su muerte a las islas de los bienaventurados. Concluyo, pues, que de todos los dioses Eros es el más antiguo, el más augusto y el más capaz de hacer al hombre feliz, virtuoso durante su vida y después de la muerte. Esta parte muy guapa, ¿eh? Maravilloso, tío. Esta parte muy bonita, tío. Además me ha encantado cuando dice, le están diciendo que si mata en vida a tal, va a morir en el acto, pero si no, si vuelve a casa con los padres, va a morir después de una larga vejez. Dice, pero yo pienso vengar a mi amigo, al que quiero mucho. Dice, vale, vas a morir, pero vas a tener un lugar en la isla de los bienaventurados. Es que es bonito, tío. Es que así, al final esa visión griega, tío, no solo del amor, sino de la vida al final, es muy épica, tío. Y no desentenderte, ¿no? Dice, vale, me da la opción de vivir plácidamente, pero con el... Me recuerda, haciendo un paralelismo, ¿no? A Bret Hart, ¿no? Dice, ¿no daríais todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad de venir aquí y vengar a vuestros enemigos? Y matar a vuestros enemigos. Me recuerda a esa escena de William Wallace, ¿no? Aquí es una cosa así, ¿no? Es como el remordimiento que se llevaría él de todos los años hasta su vejez sin haber tenido la oportunidad de vengar a su amigo. Es tan sencillo como eso. Dice, vale, has dado tu vida por este acto y te honra tanto que te vamos a dar un lugar en la isla de los bienaventurados. Sin embargo, los otros, como dice Uri, muerte por Kiki. y yo creo que subyace también un poco la idea de quien siembra viento recoge tempestades, pues quien siembra amor recoge amor. Y me gusta mucho el ejemplo de Aquiles, porque realmente en la Guerra de Troya es un personaje bastante, no sé cómo decirlo, bastante frío, que no actúa por unas motivaciones propias muy fuertes, está por ahí Agamenón dándole por saco, que si ayúdame, que si esto, que si lo otro, y no es hasta la muerte de Protoclo que él realmente no tiene esa motivación fuerte para luchar. Ahí es cuando lucha de verdad. Cuando vemos al Aquiles desatado es contra Héctor. No. Hasta entonces lo que había era un soldado más. Sí. Al final uno cuando lucha, digamos, a por todas es cuando está defendiendo a los seres amados, ¿no? Lo que te está diciendo al final. A este respecto hay que sacar la frase de Faramir. De no amo la punta de la espada porque corta ni la punta de la flecha porque vuela, sino que amo lo que ellas defienden. Claro, es que eso, tío. Esa es la visión al final que hay aquí, ¿no? Que se esconde aquí detrás de estas palabras. No, el placer de la guerra no es la guerra en sí, sino lo que se pretende cuando se hace esa guerra. Claro. Según quién, evidentemente. Sí, bueno, estamos hablando de hoy en día clásica, las guerras no son por amor, desde luego. No, que sea amor al dinero, al sucio dinero. Antes también lo eran, pero al menos se maquillaban, muy bueno. Y bueno, pero según qué bando, por ejemplo, por volver a poner el ejemplo que he puesto antes de William Wallace, evidentemente había unos nobles que buscaban unas cosas y otros que lo que querían era defender su parte. Entonces, para uno era simplemente el dinero porque sí, y lo otro era patriotismo digamos, del bueno, ¿no? De defender su choza y su espacio, que se me entienda, ¿eh? He llevado un poquito a la exageración, pero evidentemente, y cogiéndolo con muchas pinzas, que la parte de Bret Hart tiene muchísimos errores históricos, pero lo que buscaban era cuidar de sus zonas, sus clanes y que los dejasen vivir en paz. Entonces ellos iban a la guerra simplemente por mantener la tranquilidad. Otros sí, otros lo que querían era ambición pura y dura. Y yo no me atrevería a dejar nada por sentado en este sentido, pero no descartaría en absoluto que hubiera una relación de aprobación mutua y de identificación mucho más fuerte entre el gobernado y el gobernante
antes que no ahora. Creo que la legitimación moral a la hora de gobernar y ser gobernado debía ser mucho más potente Hombre, en claro. estos momentos que no lo que tenemos ahora. Tú Ten en cuenta que pregúntale a la gente en España quién iría a la guerra, no por España, sino por Pedro Sánchez, o por Abascal, o por Feijóo, o por... Nadie. Quizá Ni por ellos. Ayuso alguien salía Ni porque ellos. Club de Pero Fans. fíjate que, claro, es que la identificación tenía que ser mayor porque al final la democracia griega, tío, era una democracia directa. La democracia ateniense es una democracia directa, ¿no? Y la nuestra es indirecta. Entonces nosotros elegimos una gente que luego no sabemos muy bien lo que va a hacer, porque ellos nos han dicho lo que van a hacer en unos papelitos, pero luego hacen lo que les da la gana y sabemos que se tienen que adaptar a un montón de cosas y que otras cosas nos han mentido vilmente y ya está. Entonces, luego tenemos que esperar otros 4 años para ver si los castigamos o no los castigamos, ¿no? Pero esta gente elegía a su gobernante, pero luego las decisiones importantes las tomaban ellos a mano alzada, tío. Por no hablar del papel militar que corrían los gobernantes durante las guerras de la antigüedad, de la Grecia clásica, por ejemplo, con lo que sea ahora. Muy claro. Ahora se lo queda están en el viendo despacho y le da el botón. Ahora lo están viendo por prime time, exacto. Antes tal vez no era así. Y antes un monarca perdía una guerra, posiblemente perdía mucho. Si no la vida, pero perdía mucho. Ahora, pues, bueno, una transferencia de poder, a cuenta, cojo mi cuenta en un paraíso fiscal y me voy a una isla. Ya voy, y ya está, y a vivir la vida, Zelensky. O sea, es un tío que va a perder una guerra estrepitosamente, que ha llevado un país a la ruina, que ha exterminado población, que acabará esto, acabará perdiendo, acabará haciendo el ridículo. Más payaso no puede ser y va a acabar viviendo de puta madre en algún chalet o en alguna mansión en Israel. Claro, ¿qué sentimiento de afinidad vas a tener con este tipo de especímenes? Porque así, tío. ¿Qué alemán va a salir ahora a luchar por nadie? Por la gente que les vuela Nord Stream. Por esta gente van a salir a pelear. Claro. Sí, el patriotismo ya no es lo que era. Claro, porque si ellos mismos no son patriotas, ¿quién espera que lo sea? Pero bueno, que esto va de Platón. No, pero al final el tema este, y aunque nos estemos desviando, pero va relacionado con el tema, es lo típico que se dice, vale, vas con tu pulserita de tu país, pero después, por ejemplo, pones tus dinero en unos paraísos fiscales. Dice, ¿qué tipo de patriotismo tienes tú? Que no eres capaz ni de contribuir con tu propia economía a ayudar que tu país se levante, ¿no? Que no eres capaz de escribir ni un tuit, ni un puto tuit, ni hacer una puta declaración que vaya en conflicto con la gente que te financia las cosas. No. Ahí mueran soldados de tu país. Claro. O que coges y cuando dicen los invasores de tu país que solo van a matar a personal militar, pues declaran la ley marcial para convertir a todo ciudadano en personal militar. Para que los maten y así conseguir ayuda extranjera, económica y militar también, ¿no? Y para que haya motivo suficiente para decir esta gente son unos criminales, están matando civiles. No, es que es mentira. Es que desde el día 1 de la invasión no se pueden matar civiles en Ucrania porque no los hay. Porque él decidió que no hubiera civiles. Exacto. Entonces no hay civiles. Con lo cual has convertido a todo el país en un ejército, pues claro, evidentemente si un ejército invasor entra y todo el mundo son, entre comillas, militares enemigos, pues tendrán que matarlo. Todo el mundo susceptible de acabar asesinado. Claro, entonces, joder, tío, es que es un tío, me parece un tío asqueroso, el Zelensky este, pero bueno. Sí, ahora mismo está en mi top 2 de personajes políticos que más repulsión me dan. ¿Quién es el top 1, tío? El top 1 es Netanyahu. Y el 3, dime, Doritos. El top 3 es Milei, lo que pasa es que al menos me hace reír. Tío, pero es un demente, tío, increíble. Es para hacerle una serie de dibujos animados, tío. Si es que no la tiene ya, porque... Terrible, tío. Qué demente. ¿Habéis visto las parodias de... Cago en la puta. ¿Cómo se llama el diputado de Vox, el de las patillas? Sí, el hijo de... el sobrino de Rato, ¿no? Sí, tío. Joder, tiene una serie de animación, Fitzgeraldine o algo así. No me acuerdo cómo se llama, pero ya sabemos lo que es. Figaredo. Sí,
Sí. Tiene una serie de animación No, tío. en Instagram, alguien que le hace una serie espectacular. Pues pásalo al grupo. Pásalo, tío. Eso hay que tenerlo, tío. Ahora lo busco yo lo paso, es Eso hay que espectacular. tenerlo, tío. Desde Super Bigotes que no se veía nada igual. Madre mía. Bueno, En pues fin, chicos. en honor a que Uri no nos retire la palabra y podamos seguir teniendo estos ratitos de análisis del libro, José, ponte a disposición nuestra para poder despedir este programa. Pues vamos Si allá. es que es bien que tú quieras hacerlo y no porque yo te lo haya pedido. Pues nada, tío. Pues yo creo que ha sido un primer programa. Yo me lo he pasado bien, creo que nos hemos reído, creo que hemos disfrutado, hemos leído. Y ese era todo el objetivo. Así que los objetivos están cumplidos. Espero que la siguiente parte, porque espero que terminemos esto, espero que la siguiente parte sea en menos tiempo que la que llevamos esperando a la siguiente del manifiesto comunista. Yo ahí me cargo con las culpas y me las pongo. No, sí, yo cargo también. Es decir, que yo soy el primero que para cogerme y quedar conmigo es complicado. Bueno, Pero gracias a creo mí que, bueno, hemos conseguido reunirnos los tres sí, también. tío. Si no, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas por ahí, podremos hacer algo y cuadrar algún día y seguir grabando esto. Y Que espero sea que en os este lo tipo de hayáis semana, que pasado la bien. siguiente toca con Uri y va a decir, Uri, tío, Alfonso, me tiene hasta los huevos. Toda la Cuando semana no puede ser. queráis, te va diciendo e intentamos cuadrar. Y espero eso, que os lo hayáis pasado igual de bien que yo. Y que el que nos vaya a escuchar que se lo pase bien también y despertar un poquito ese gusto por la filosofía y que lo vean como una literatura más, ¿no? Que está hablando de, pues, al final literatura es un diálogo, es una especie de obra de teatro, entre comillas, ¿no? En la que, bueno, pues tú ves los personajes y van hablando cosas y la idea es que te hagan reflexionar a ti, que es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Y extrapolarlo a nuestra vida, llevarlo a nuestro momento presente y analizar un poco las ideas que se tratan y ya está, no es más. Pues ya está. Pues ya está, pues nada, espero que la hayáis pasado muy bien y despedimos aquí a nuestro amigo Alfonso, que lo aprovechamos para leer, ya que dicen por ahí que era el cronista, pues aprovechamos y que haga la crónica. Gracias por invitarme a tu programa, José. Sí. Estamos en tu casa. Gracias por invitarme al canal, ¿no? Como si estuviera en tu casa. Y nada, y muchas gracias, Uri, tío, que hemos coincidido poco, pero me lo paso súper bien cuando coincidimos, porque es un tío muy interesante, muy inteligente, tío. Así que, nada, bienvenido al programa. Me ruborizo, me ruborizo. Yo no sé si me estás haciendo como Sócrates de hoy. Excelentísimo. Excelentísimo, Uri, tú que eres más sabio de todo. Ya que te aplaude Alfonso. No, coño, pero con Alfonso he coincidido en muchísimos programas ya de muchos sitios, tío, y entonces, pues no hay nada que decirle ya, se lo sabe todo. Pero contigo he coincidido menos veces y han sido muy guay. Así bueno, que nada. Pues a ver si aumenta la frecuencia y vamos tirando con la lectura, porque estaría bien acabar el banquete. Oye, y José, evidentemente, yo sé que lo tenéis complicado y que es complicado incluso que quedemos 2 veces en semana, pero por ejemplo, lunes que viene seguramente grabemos o emitamos en directo en la Almenara El Nombre del Viento y no hace falta que te diga que a Uri no le importaría. Yo sé que tú me vas a decir que no. No es que te diga que no. ¿Sabes que sí estaría dispuesto? Porque es que para mí es muy complicado, tío, cuadrado. Entonces, entre esto, una vez al mes el club de lectura, tal cual, lo tengo complicado. Pero sí me gustaría animarme o que me obligarais a animarme con los capítulos en los que aparezca Dena. Porque por un proyecto personal que tengo ahí, quiero releer todos esos capítulos y sé que si no es así, no lo voy a releer. Vale. Pues al canal estás invitado cuando quieras. Hay todos los capítulos de Dena, ¿sabes? Todavía queda un poco, ¿eh? Todavía queda en los que aparezca ella, os habla de ella tal y cual, que aparezca. Yo te dejo la responsabilidad de avisar a José con un poco de antelación cuando se acerquen dichos capítulos. Y esta invitación que te hago, aprovecho que estoy aquí, es transversal para cualquier miembro de Un Hobby por Temeran, cualquiera que se quiera pasar con nosotros a leer en directo El Nombre del Viento, más que bienvenido. Así que hay que dar invitación. Algún día entrará algún que otro compañero, seguro. No hace falta ni que pique la puerta. Le compartes el link y directo. Gracias, tío. Pues bueno, pues nada, venga, vamos cerrando. Voy escuchando porque me flipa. Y siempre leer a Rofu me encanta.
Pero tío, es que no me va la vida a ese ritmo. Lo intentaré. Bueno, Vale, tío, chicos. voy a darle Pues al yo enfoque. me voy a dormir, que Venga, mañana se paro ya. madruga. Pues nada, tío. Adiós.